no me equivoco. Y no sé si alguien más quiere... Es una preguntita. Vale, que hable Aguilar primero. Yo si eso quería hablar también con él. Y ya cerramos el turno de palabra y como dicen los ponentes y acabamos la sesión, ¿vale? Yo quería preguntarle a Marga, que ya que ha estado varias veces allí en China y ha tenido contacto con el Partido Comunista, ¿qué postura mantiene el partido hacia este tema, bueno, que yo no sé cuánto de verdad y cuánto de mentira tendrá, ya dada la información que nos llega aquí de parte de ese tipo de países, sobre el tema de los, podemos llamar asesinatos de niñas por la situación de solo poder tener un hijo en la familia y sobre ese tema. Y otra pregunta sería ¿qué papel tienen las mujeres dentro del Partido Comunista? O sea, brevemente, o sea, ¿qué tipo de participación tienen? Si es como similar en otros sitios o no. Me toca. Muchas gracias. Pero el micro. Bueno, no. Bueno, muchas gracias a los dos ponentes y a la organización, por supuesto, que no les he llegado a dar así en público, porque la primera vez que hablo. Yo quería preguntar a Marga dos cositas. Una se va a salir del contexto, no sé si puedo hacerla. Te la pregunto como no sé, tienes relación con comisiones obreras, ¿no? Por lo que has dicho. La primera es que has hablado de que la tierra pertenece al Estado. ¿La vivienda cómo está? Si es también mitad-mitad, como la industria, o eso. ¿Cómo es la vivienda? Claramente, si es que me puedes contestar cómo funciona. Y luego la pregunta que se sale del contexto es que se ha aprobado recientemente una ley que nadie habla de ella, pero que a mí me han dicho que existe, que es para los aprendices que recojan una edad bastante alta, de 400 y pico euros, una laboral normal, y que luego, claro, no hay paro, porque con eso que se cotiza no te da para el paro. Si todo eso es verdad, porque tampoco salió en los periódicos, vamos, si es verdad o son bulos, yo qué sé de quién. Muchísimas gracias. Y perdona que se salga del contexto, ¿eh? Es que no sé, como tampoco también Agustín habla un poco de las relaciones laborales en España, me atrevo a hacerlo. Gracias. Sí, bueno, era por comentarle a Marga que cuando se hace la comparación del Partido Comunista con una empresa capitalista, que no se asuste, porque una de las bases de la teoría de los tres mundos, maoísta, en la agricultura, era considerar a la Unión Soviética como Estado imperialista. Uno de los autores relevantes para explicar no solamente el proceso revolucionario en China, sino también de la Unión Soviética, es Charles Betenay. Y él explica cómo efectivamente se llega a la conclusión de que la Unión Soviética es un país donde no existe socialismo burocrático de general, no, capitalismo de Estado. O sea que la comparación no es banal, tiene una base científica. Y no solo los maoístas han llegado a esa conclusión, sino que antes de ellos ha habido gente que, bueno, a lo mejor a Agustín Morán le gusta mucho, como Castoriadis, que tenía un grupo que se llamaba Socialismo Barbario, que era un pueblo, una alternativa que... Bueno, Castoriadis lo rompieron con el trotskismo porque también consideraban, antes que los maoístas, consideraron que lo que había en la Unión Soviética no era solamente el socialismo, un socialismo degenerado, burocrático, Estado obrero, degenerado capitalismo de Estado. E incluso antes hay otro teórico marxista español totalmente desconocido, llamado Francisco Muniz, que hace poco le han publicado sus obras completas en un pueblo de Badajoz, Llerena, pueblo de jornaleros, pueblo revolucionario, y desde donde partió la expropiación de las fincas de los duques de Alba y de todos los grandes terratenientes de Extremadura, y por eso hubo las matanzas en Extremadura. Bueno, pues en fin, que no se asusten esas... No es banalidad, es algo plenamente científico desde el punto de vista de las ciencias sociales. Estamos hablando de bioquímica, bueno. Si alguien más quiere intervenir, ya que sean breves y ya que están... Bueno, muchas gracias. El problema
problema de los miles de muertos no es que haya miles de muertos, evidentemente en una revolución o en un cambio es evidente que el propio capitalismo continuamente está dejando miles de muertos, los de Auschwitz y los de las distintas guerras y las represiones y el día a día. Eso nadie lo duda. El problema, que me parece que no me has contestado, es si la revolución cultural es una revolución proletaria o no, o es una revolución de salón. Esa es la cuestión, es decir, si es una revolución en el interior del comité central del partido, llevada a la calle para dirimir una cuestión de poder entre distintas fracciones, o es una revolución proletaria de la que se siente esa necesidad. No, solamente quería añadir el comentario que ha hecho Marga directamente sobre mi intervención. Yo quiero aclarar que desde luego lo mío no es una intervención crítica del socialismo desde fuera del socialismo, sino desde dentro del socialismo. Es decir, y no es esquemática, porque me estoy aludiendo, he aludido precisamente a una de las cosas que yo considero más esenciales en la definición de comunismo. ¿Qué es comunismo? Y pues lo que más establecía en la crítica del programa de Gotha, esencialmente diferenciando la fase socialista como primera fase del socialismo de la segunda fase. Y por no entrar en la segunda, pero la primera estaba clara, era dar a cada uno según su trabajo. Y además especificaba que naturalmente eso no era que tú producías y te entregaran todo lo que hubieras producido, sino que había que traer para las satisfacciones sociales, para toda la sanidad, para toda una serie de cosas. A mí me parece fundamental para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de comunismo. Evidentemente, hay en la trayectoria de las Deng Xiaoping dos aspectos. La introducción de capitalistas hasta en el partido, es decir, de explotadores que se apropian de una parte del trabajo del productor directo y por lo tanto evidentemente hay una relación de explotación y esos pasan a participar en el partido dirigente. Ya es una verdadera aberración con ese principio, ¿no? Y yo creo que los principios no pueden decirse de ellos que somos esquemáticos porque acudimos a ellos. Es que si no, ¿cómo vamos a definir el comunismo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de comunismo? Naturalmente, cuando además el partido se arroga durante un tiempo indefinido, no durante un tiempo concreto, la facultad de establecer cuánto tiene que ser el salario de fulano y de mengano, sin que esto parta de un análisis desde el pueblo, sino que se atribuye a hablar de capitalismo de Estado. Yo estaría de acuerdo con lo que acabo de intervenir, evidentemente es un concepto muy elaborado para definir una situación que yo creo que hasta el propio Lenin la definía con la NEP, ¿no? Como una situación de necesidad por la singularidad de Rusia en aquellos momentos de proceder a una acumulación primitiva de capital haciendo capitalismo de Estado, es decir, detrayendo para acumulación primitiva algo que, como no se había desarrollado el capitalismo, había que acumular para cometer una serie de transformaciones. Por tanto, hablar de capitalismo de Estado en un sentido negativo cuando ya se ha desarrollado la sociedad socialista hasta determinado grado es un término peyorativo y necesario para caracterizar una situación en la que ese Estado no es el proletariado, sino es una cúpula dirigente burocratizada que es la que decide cuánto se extrae como plusvalía realmente de lo que se devuelve al trabajador por su trabajo. A mí no me parece una cuestión baladí, ¿no? A mí me parece fundamental porque entramos en ese otro concepto de lo político, a lo que me refería antes, que es el problema de si el partido
realmente se puede considerar que es el proletariado. Esa concepción del partido como vanguardia que se separa y se constituye en una élite cerrada, yo creo que es una de las cosas más importantes de pasar a criticar desde una conceptualización actual de cómo avanzar hacia el comunismo. Es más partidario de lo que decía Buenaventura de Sousa Santos: hacen falta partidos de retaguardia, que comprendan lo que la gente necesita, cuál es su estado económico y cuál es su estado ideológico, para marcar por dónde avanzar. Partidos de retaguardia. Muy brevemente. Hasta lo que yo sé con el tema del infanticidio femenino, que se produce en China cuando se instaura la norma del hijo único, que se instaura prácticamente en las zonas urbanas, ¿no? Pero se produce, o ellos denotan que se produce un infanticidio femenino. Normalmente es más son abortos más, los que la niña nace se aborta. De hecho, se llegó incluso a prohibir en las ciudades que los hospitales enseñaran la ecografía. O sea, para que no se supiera el sexo del niño o de la niña, ¿no? Para intentar evitar esto. De hecho, se ha producido una pequeña deformación de la población. Yo creo que ya eso pasaba más antes, ahora pasa menos, son más conscientes del problema, pero se llegó a prohibir el uso de ecografías para intentar evitarlo. Una de las cosas que yo creo que los chinos, por lo menos con los que yo he hablado, y también del Partido Comunista Chino, son conscientes que una de las muchas cosas que todavía no se han cambiado en China es la mentalidad machista, ¿no? Pero además lo hemos hablado largamente con ellos, ¿no? El nivel de afiliación de mujeres al Partido Comunista Chino es solo del 15%. Y lo planteamos como uno de los problemas, pero es más grave todavía el hecho cultural. Es decir, para un chino varón es una tragedia no tener un hijo varón. Esto está muy arraigado dentro de la cultura china de todo el país. Es una tragedia no tener un hijo varón. Es más allá de un deseo, culturalmente es una tragedia, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que todas las jóvenes generaciones, y sobre todo en las ciudades, es algo que tienen ya bastante superado. Es decir, hay también una fractura generacional que se produce también en China, como aquí, evidentemente, en el que yo creo que tienen afortunadamente otra visión, ¿no? Por lo demás es una ciudad muy libre, una sociedad muy libre y muy abierta, vamos, es decir, que hay machismo como puede haber aquí o puede haber en otros lugares. Pero la representación pública sí que es un problema, y luego ellos lo planteaban. Yo solamente dos notas, pues no quiero entrar en polémica, más que nada porque tampoco tenemos tiempo, porque yo creo que además son temas muy serios como para tratarlo con muchísima seriedad, que es lo único que yo intento plantear aquí, ¿no? No comparto lo que se ha hecho en la revolución cultural. Yo no soy una experta en la revolución cultural, pero algo he leído y algo he estudiado, y no comparto ni lo que ha hecho Agustín de sus bondades, ni la visión que tú has planteado. Yo creo que quizá estaría bien tener también un seminario sobre lo que significó, ¿no? Porque además la violencia de la revolución cultural no se trataba solo de la violencia de los estudiantes o de los jóvenes contra todo aquel que se deja guardia de la revolución, que no eran técnicos y profesionales. En la primera guardia de la revolución, un país que está en armas, que eran de la revolución del año 1913, es decir, no estamos hablando de una generación que estaba fuera de los procesos revolucionarios, sino que el problema de la revolución cultural es que trajo hambruna. O sea, estamos hablando de decenas de millones de personas muertas de hambre. Y yo no creo que esa consecuencia se pueda aislar del análisis de las cosas positivas que aporta la revolución cultural, que yo comparto, y una de ellas es que yo creo que uno de los grandes éxitos del capitalismo es la hegemonía cultural, y plantear una revolución cultural de arriba abajo, y me parece una idea brillante. O sea, me parece además que parte del ímpetu con el que se tomó venía evidenciado por el hecho de acabar con transmitiendo sobre el feudalismo. Es decir, la idea de Confucio Atesta, o de acabar con todo un modelo cultural sobre el que se sostenía la sociedad china. Yo creo que esa idea era fantástica, pero no podemos aislar de su consecuencia. O sea, me parecía antimarxista hacerlo, profundamente antimarxista. Y tampoco se puede entender que la reacción a eso sea la reforma y apertura. Es decir, frente a una forma como el partido concebía de una manera, ahí sí, muy autoritaria, la reacción sea la reforma y apertura. Yo creo que, que todos son procesos y procesos dialécticos, y yo creo que hay que analizarlos con esa seriedad. Lo digo porque no quiero que aquí se vaya algún estudiante que no sepa, quedándose solo con la idea de que la revolución cultural fue un intento maravilloso. Yo creo que tuvo cosas muy buenas, otras, como tú dices, de bronca interna dentro del Partido Comunista Chino, pero yo soy marxista y yo no me creo que una bronca de dos fracciones dentro de la cúpula dirigente de ese partido oscuro organice 100.000 de muertos. Es decir, creo que hay una realidad social sobre la que se sostiene esa diferencia.
Y entender esa realidad social me parece lo más marxista. Y probablemente yo estaría más de acuerdo con los motivos que llevaron a la gente más joven a liderar la revolución cultural, que quería volver a las raíces de un tipo de revolución. Además que sus consecuencias fueron desastrosas. Y de verdad que me parece serio como marxistas analizar la realidad tal cual es, para no confundirnos tampoco, ¿no? Y llegar a conclusiones que yo no creo tal. Yo no he intentado defender aquí que en China haya o no haya comunismo. A mí lo que me parece interesante es que tener herramientas para poder valorarlo. Y que tampoco comparto la idea de que cada uno tenga una idea de comunismo, no la pongamos en común y sobre todo en su propia construcción, ¿no? Lo que sí puedo afirmar, y creo con absoluta rotundidad, es que no es cierto que el Partido Comunista Chino sean las clases dominantes organizadas en un partido burocrático y oscuro a las órdenes del capitalismo mundial. Eso es radicalmente falso. Bien, pues es la sensación que uno puede tener. Es radical y terminantemente falso. Pero no sé cómo decirlo, la terrible falsedad de esto. Y que me parece que uno le puede gustar o no cómo funciona el Partido Comunista Chino, porque hacer aseveraciones de ese tipo me parece poco serio, ¿verdad? O sea, lo digo en serio. Bueno, pues yo sí muy rápidamente, porque he hablado demasiado hoy. Yo creo que, bueno, en primer lugar, el debate con la participación que ha habido, la confrontación de ideas, me parece que lo que hace es avalar y apoyar y agradecer el esfuerzo de atreverse a montar un seminario sobre este tema hoy en día. Francamente, si hubiera esto muchísimo más, pues nos vendría muy bien. Y luego, solo decir, yo no creo que la revolución cultural fuera una lucha en el interior del aparato comunista chino con algunos pequeños contactos con la realidad. Más bien, precisamente lo que dije en mi primera intervención, al secuenciar la experiencia de la revolución china en tres partes, era precisamente que la revolución cultural era el recipiente depositaria de la acumulación de fuerza de la anterior, en un proceso, como se ha planteado aquí, de una complejidad que ni nos da la cabeza. Además, también hay que decir que muchísima gente, salvo Bettelheim y algunos otros, Jan Dauvier y algunos Snow, gente que ha estado allí, que lo conoce, ¿no? Y gente que no es comunista. Bueno, Bettelheim sí, pero vamos, muchos de ellos no, y han hecho estudios sociológicos muy solventes. Pues el conocimiento que tenemos aquí, la mayor parte de la gente, ha sido el estudio de muchos materiales propios de allí, a través de Ribao, de Pekín Informa, traducidas al español, todas estas traducciones y el seguimiento a través de muchos años, lo cual es poco. Por lo tanto, siempre hay que tener un distanciamiento sobre las cosas que dice, sobre un proceso tan complejo. Por otro lado, tienes la obligación también de llegar a la máxima racionalidad que puedas y comprometerte con tus ideas, ¿no? Dejando claro esa relatividad, no se trata de decir esto es lo que hay, no, sino esto es mi nivel de conciencia, ¿no? Y desde luego yo creo que la Revolución China es el máximo exponente de ese proceso de transformación social, que después de la Revolución China lo que hay es la contrarrevolución dirigida por el Partido Comunista Chino. Claro, el centralismo democrático, la aplicación creadora al centralismo democrático por el Partido Comunista Chino, pues claro, como todo es muy grande, no tiene precedentes. La elaboración teórica de esa práctica social de millones de personas y millones de militantes y cientos y miles de millones de personas no tiene precedentes. Es una gran aportación, ¿no? Pero cuando las cosas van al revés, cuando una organización estructurada, organizada, jerarquizada, como es la organización, es poder constituido, como un revolucionario que sea, ¿no? Que hay una tensión con el poder constituyente, que es la emergencia de los problemas que origina eso en la sociedad. Claro, no hay un ajuste perfecto entre un poder revolucionario y las masas que necesitan hacer esa revolución, ¿no? Es al revés. Yo la idea que tengo es que la eficiencia, la modernización del Partido Comunista Chino es la aplicación de una cosa buena, que es el centralismo democrático en manos de militantes honrados, abnegados y que no buscan para sí sino para todos, y en manos de la hegemonía. La hegemonía, no podemos hablar de todo el Partido Comunista, la hegemonía de una línea política contrarrevolucionaria. O sea, en este sentido, yo muy amistosamente me alegro mucho de cómo aparece claramente la contradicción con el nivel de desarrollo y de argumentación que tiene, pero hemos venido en cierto modo a eso también, ¿no? a poner sobre la mesa nuestros puntos de vista, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no se trata de una escaramuza en el interior del Estado. Se trata, lo dije en mi primera intervención, como todo es grande en China, pues esto es lo más grande también. No hay una movilización de masas, no de masas de militantes, sino de masas populares, para una lucha política que tiene su epicentro,
se organiza la lucha política desde las minorías revolucionarias del Partido Comunista. Se alzan mediante una enorme acumulación de experiencia para llegar a conectar con organizaciones de masas que son creadas. La Guardia Roja es creada, es decir, que hay 3 organizaciones de masas, entre otras la Guardia Roja, los grupos de combate, etcétera, que funcionan. Y eso, bueno, involucra, no tengo la cifra ahora mismo, no, porque la verdad, he revisado mis libros y mis notas para este. Yo no sé nada de lo que está pasando en China hoy. Tengo conocimiento periodístico, no lo he estudiado, no he estado. Esto no es periodístico. Entonces, no tengo el dato, pero no es una movida marginal, es una movida revolucionaria del pueblo chino, dirigido por un partido comunista hegemonizado en ese momento por la línea revolucionaria. Y para mí Deng Xiaoping, y además venía de muy lejos el tema, o sea, hay que tirar de archivo, no es que es un problema de 1900, no. Deng Xiaoping es la línea contrarrevolucionaria. Y luego otra cosa es que una cosa tan grande, pues la Asamblea Popular China ha estado en manos de los revolucionarios 15 o 20 años después de Deng Xiaoping. O sea, quiero decir, que la cosa es así de compleja, que quedan instituciones, quedan focos, quedan bases de apoyo, quedan experiencias que también son muy grandes. O sea, el tema es muy complejo. Yo, desde luego, en ningún momento tiraría por la borda calificando de golpe todo el proceso, sino lo interesante, creo yo, es percibir el proceso en sus contradicciones y, sobre todo, ver qué nos enseña a nosotros en el aquí y en el ahora. Porque, como dije al principio también, mi vocación no es de historiador. Es de intentar mirar a ver qué puedo aprender para poder intentar poner algo por delante aquí al avance del mal, que es la economía de mercado global. Eso es el mal. Vamos a las 12 menos 10, yo creo que vamos a dejar aquí ya. Vale. Se ha quedado... ¿Os rendís? Y No. de las 4 volvemos, que... ¿Dónde te rendís? De las 5 por la tarde, ¿vale? Estas mismas.